Hola niños, ¿cómo están? Seguro muy bien, porque Dios les está cuidando allá en su casita junto con su familia. Muy bien, hoy día también vamos a seguir aprendiendo de la palabra de Dios. La semana pasada aprendimos del color blanco de nuestro libro sin palabras. Aprendimos que si Jesús nos perdona nuestros pecados, Él limpia nuestra vida como esta página, libre de todo pecado. Hoy día también vamos a aprender del otro color de nuestro libro sin palabras. Ese color es el color verde. Cuando tú ves el color verde, ¿en qué piensas? Sí, ¿no? En los árboles, en las plantas, en el parque, en el césped, en tu jardín o tal vez en tus maceteros que están creciendo allí. Las flores, las plantas, ¿no? También con este color vamos a aprender que debemos crecer para ser como Jesús, ¿no? La Biblia nos enseña una historia de un niño que se llamaba Timoteo. Dice, a Timoteo le encantaba escuchar de la palabra de Dios. Timoteo, cuando era pequeño, no tenían una Biblia como esta, la que tenemos nosotros. Seguro algunos de ustedes también tienen una Biblia en su casa. Dice, cuando Timoteo era niño, no había, sino solamente había unos rollos un poco pesados como estos, donde allí estaban escritas la palabra de Dios. También no tenían la Biblia completa, aún en rollos tenían solamente el Antiguo Testamento, porque nuestra Biblia está dividida en dos partes, ¿cierto? Solamente tenían el Antiguo Testamento y escrito en estos rollos pesados. Y de allí, dice, su mamá de Timoteo le contaba estas historias cuando él todavía no sabía leer. Dice, Timoteo tenía su mamá, Eunice, que le gustaba leer de la palabra de Dios. También tenía una abuelita que se llamaba Loida. También le encantaba a ella leer la palabra de Dios. Dice, a veces su mamita decía a Timoteo, Timoteo, es hora de leer la Biblia. Y así cada día ellos habían aprendido a leer la Biblia, ¿no? Por cierto, no era en estos rollos. Cuando Timoteo creció, dice, él podía leer él mismo todo lo que decía allí de Dios. Les hablaba del amor de Dios, cómo tenía que ser su vida. Allí había aprendido, dice Timoteo, a confiar en Dios. Había aprendido que también tiene que orar a Dios. ¿Qué es orar? Es hablar con Dios. Cada día, entonces él había aprendido también a orar. Dice, él agradecía a Dios cada mañana que se levantaba por un nuevo día. Y también cada que él y su mamá Eunice, su abuela Loida, también su papá que vivían en su casa, acostumbraban, dice, a agradecer a Dios por los alimentos cada vez que comían. Y también cada noche él aprendía a orar antes de dormir, ¿no? Y también él había aprendido, leyendo aquí en las Escrituras, había aprendido que debemos mantener nuestra vida limpio de pecado. ¿Qué es eso? Él había aprendido que cada vez que él se equivocaba o fallaba o tal vez se portaba muy mal, le pedía perdón a Dios. Eso se llama confesar tu pecado. Y él hacía cada día que si desobedecía a su mamá, le decía, Dios, perdóname, desobedecido. Y otra vez entonces su vida era limpio de pecado. Así había crecido, dice este niño Timoteo. Crecía. Él cuando ya era más joven, dice, conoció a un misionero que se llamaba Pablo. Misionero es una persona que va de pueblo en pueblo, va enseñando de la palabra de Dios, ¿no? Les va enseñando en algunos lugares cuando hay una iglesia, visita, y si no, aunque sea de casa en casa, él siempre visitaba los pueblos.
Entonces, por eso se le llamaban el misionero Pablo. Y un día conoció Timoteo al misionero Pablo y él estaba muy contento por haberlo conocido. Pero también el misionero, también estaba muy contento. ¿Por qué? Porque dice este misionero Pablo, ya estaba un poco anciano y él estaba pensando, tengo que buscar a alguien que me acompañe siempre, porque si yo estoy muy anciano y ya no puedo viajar, alguien tiene que hacer este trabajo. Por eso él estaba preocupado encontrar a alguien que le acompañara. Y dice, este misionero había escuchado buenas cosas de Timoteo. Le habían contado allí en su pueblo de Timoteo. Allá vive Timoteo. Es un joven muy recto. Él le gusta leer la Biblia cada día. Él siempre está orando. Y él siempre tú le ves de afuera contando de Jesús a otras personas, ¿no? Y él siempre va a la iglesia y nunca hace falta. Entonces dice el misionero Pablo, dijo, voy a ir a buscar a este Timoteo y debo conocerlo. Por eso él fue y le buscó allá a Timoteo. Y dice, cuando llegó, le dijo, Timoteo, tengo yo buen concepto de ti, me han hablado de ti muy bien y ahora estoy viniendo a proponerte algo muy importante. Y Timoteo estaba atento. Y el misionero Pablo le dice, Timoteo, ¿te gustaría acompañarme en mis viajes a aquellos pueblos donde yo visito? Y Timoteo dijo, con mucho gusto puedo acompañarte. Y entonces, desde aquel entonces, dice el misionero, le dijo, Timoteo, entonces tenemos que viajar. Y así fue, se fueron, dice, de pueblo en pueblo, los dos visitando a las iglesias, visitando, dice, a cada pueblo y hablándoles del amor de Dios. Y así, dice, Timoteo había aprendido mucho del misionero Pablo, ¿no? Y un día, dice, había mucha gente también que no quería escuchar de la palabra de Dios, estaban enojados con Pablo y por fin un día, dice, le tomaron preso a Pablo y le llevaron a la cárcel. Y ahora Timoteo estaba solo. Pero, dice el misionero Pablo le había encargado, Timoteo, tú no tienes que descuidar, tienes que seguir enseñando de la palabra de Dios. Y Timoteo, ¿verdad? Él solo visitaba los pueblos, se iba de un lugar a otro y seguía hablando a la gente del amor de Dios. Seguía como le había enseñado el misionero Pablo. Y dice un día, el misionero Pablo desde la cárcel le escribió cartas a Timoteo. Le había escrito 2 cartas a Timoteo. Y en esas cartas le decía, Timoteo, no te olvides de 5 cosas. Le habló. Le dijo, no te olvides de leer la Biblia cada día. También le dijo, Timoteo, no te olvides de orar cada día. Timoteo, no dejes de hablar del amor de Dios a otros. Timoteo, mantén tu vida limpio de pecado. Y le dijo a Timoteo, no te olvides de siempre asistir a la iglesia. Y Timoteo, dice, él hacía todo como el misionero Pablo le encargaba a Timoteo. Él siempre le decía a la gente todo lo que él había aprendido. Y sabes, esas 2 cartas que el misionero Pablo le había escrito a este joven Timoteo, está aquí en la Biblia ahora, escrita en la parte del Nuevo Testamento. Ahí tenemos esas 2 cartas. Qué interesante, ¿cierto? Eso también
nos enseña este color verde, que debemos todos a crecer para ser como Jesús, ¿no? Entonces también nosotros vamos a aprender con nuestra mano. Aquí nos da un ejemplo, Timoteo, ¿no? Mira, tu dedo pulgar, ¿no? Va a indicar, te debe recordar siempre que debes leer la Biblia. El dedo que le sigue te debe recordar siempre que debes orar. Y el otro dedo te debe recordar, ¿no? Que debes contar a otros lo que tú sabes de Jesús. Y así el otro dedito te debe recordar que debes siempre confesar o contar a Jesús de tus pecados y Él te va a perdonar. Y debes siempre recordar que debes asistir a una iglesia. Por cierto, este tiempo no podemos, pero cuando ya pasa todo estos problemas del virus y todo, seguro vamos a tener oportunidad. Muy bien, ¿qué tal si ahora vas a abrir tus manos así? Entonces vamos a decir, voy a leer la Biblia cada día. Debo orar a Dios cada día. Debo contar lo que yo sé de Jesús a otros. Y debo cada día tener un corazón limpio. ¿Cómo? Cada hora o cada tiempo, cada momento que tú te recuerdas que has fallado a Dios o haciendo cosas que no le agradan, como desobedecer, mentir o cosas que no le agradan a Dios, tú te acuerdas y le pides perdón. Dios, perdóname porque hice esta cosa que no te agrada. Entonces Él te va a perdonar y cada día vas a tener tu corazón limpio. Y cuando ya pasa todo este tiempo, también podemos en algún momento ir a alguna iglesia a seguir escuchando la palabra de Dios. ¿Ves que nos recuerda nuestra manito que debemos crecer para ser como Jesús? ¿Qué tal si en esta semana podemos practicar? Tú ya sabes leer. Si allí en tu casa hay una Biblia, tú vas a leer un poquito, no importa, ¿no? Y cada día tú vas a aprender a hablar con Dios. Solo al despertarte le vas a decir, gracias por este nuevo día. En el nombre de Jesús, amén. Y cada que tú tomas tus alimentos, vas a agradecerle a Dios. Gracias, Dios, por la comida que tú me das. En el nombre de Jesús, amén. Y en la noche, antes que te vas a ir a dormir, tú vas a decirle, gracias, Dios, por este lindo día que pasé. Cuídame en esta noche, en el nombre de Jesús. Amén. ¿Estamos? ¿Qué tal si podemos practicar en esta semana estas dos cosas? De leer la Biblia y orar en todo momento. ¿Lo haremos? Sí, muy bien.